Economía y finanzas con Pedro Tello. Me da muchísimo gusto saludarte, Pedro, te mando un gran abrazo y bueno, pues ayer el presidente de la República lanza este decreto contra la condonación discrecional de impuestos. Hoy por ahí aparece en la prensa, Pedro, el cuestionamiento en torno a si el presidente sí tenía esta facultad o no, facultad estrictamente legal, porque bueno, sabemos que lo que diga el presidente en este país al final se termina por hacer, o si esta facultad era más bien de la Secretaría de Hacienda. Sin embargo, pues vienen ahí cuestionamientos, ok, ya no condonación de impuestos, ¿y cuándo van a dejar de seguir atacando únicamente a los contribuyentes pues cautivos, ¿no? O sea, porque a eso sí, los exprimen, y a los otros los dejan ser, por ejemplo, los que están evadiendo, los que están en la economía informal, etcétera. ¿Cómo estás, Pedro? Qué gusto saludarte. Luis, buenos días. Fíjate que es un tema muy polémico y muy interesante este del decreto suscrito ayer por el presidente de la República. A ver, ¿es una facultad del presidente? Sí y no. Sí y no, porque es una facultad del gobierno federal o del Poder Ejecutivo tomar decisiones de esta naturaleza. Y asumiendo que al frente del Poder Ejecutivo está quien fue elegido por un proceso de elección a escala nacional, pues uno asume que evidentemente se trata de una facultad que empieza por el presidente y se hace extensivo a las secretarías de Estado correspondientes. En este caso, como bien lo señalas, Luis, a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Pero no solamente pasa por la autorización del Ejecutivo, sino pasa también, Luis, por el aval del Poder Legislativo. Eso fue lo que ocurrió precisamente el sexenio pasado, Enrique Peña Nieto, cuando el Poder Legislativo decidió avalar una intención del gobierno federal para proceder a la eliminación del pago de impuestos retrasados con la condición de iniciar a partir de entonces la regularización de todos los contribuyentes que serían entonces beneficiados justamente por esa condonación parcial de impuestos. Ahora, vale la pena señalar dos cosas a propósito de esta figura, Luis Auditorio. ¿Condonar impuestos es algo inadecuado? Yo diría que no en sí mismo. Cuando hay alguna catástrofe natural, inundación o sismo, o cuando algún sector de la economía es absolutamente arrasado por algún cambio en las condiciones del ambiente para los negocios bajo el cual realiza su actividad cotidiana, en esos casos, y solo de manera estrictamente temporal, se vale proceder a la condonación de impuestos. El detalle es que cuando se utiliza esta figura para favorecer a cierto tipo de contribuyentes por su cercanía política durante el proceso electoral o previo al proceso electoral, y se otorga al mismo tiempo una suerte de perdón que parece no tener fin, porque de acuerdo con la información que se dio a conocer el día de ayer, por lo menos 48 de los 153,000 beneficiados por las condonaciones de impuestos de los dos sexenios pasados, insisto, 48 se beneficiaron en ambos procesos de condonación. Bueno, pues en estos casos, evidentemente estamos frente al abuso de una decisión que tendría que estar perfectamente acotada en la ley y tendría que estar al mismo tiempo aplicada de la manera más apropiada por el Poder Ejecutivo y avalada por el Poder Legislativo. Se justifica entonces la eliminación de esta figura tratándose de grandes contribuyentes y en condiciones no justificadas por situación de orden natural o de orden estrictamente económica. Yo creo que sí, pero hay que decirlo, el decreto de ayer no anula una pena mantener y aplicar siempre y cuando se presenten condiciones para que así suceda. Y la otra lectura, Luis Auditorio, que vale la pena hacer y no perder de vista a propósito de esta decisión del presidente de la República, es que México tiene que avanzar hacia el fortalecimiento del Estado de Derecho. Y si los contribuyentes cautivos, como bien lo ha señalado Luis, que realizamos un esfuerzo cotidiano para pagar los impuestos a través de este mecanismo, a través de esta acción, estamos cumpliendo con el Estado de Derecho, pues uno se pregunta, ¿cuándo va a empezar en este país el auténtico programa de combate a la informalidad y el auténtico programa de combate contra la evasión y contra la elusión fiscales? Se dice que estos programas de condonación de impuestos de los sexenios pasados generaron
un sacrificio fiscal superior a los 400,000 millones de pesos para el fisco mexicano. Pues bien, la elusión y la evasión fiscales representan para este país la pérdida de ingresos para el fisco por un monto que supera los 600,000 millones de pesos. Y estamos hablando finalmente de dos situaciones que fortalecerían, combatir o abatir la elusión y la evasión, que permitirían fortalecer las arcas públicas de este país para poder ofrecer mejores servicios públicos a usted y a mí, y de manera muy especial para mejorar la calidad de los servicios que en materia de salud y de educación este país tiene francamente en condición de abandono. Y qué decir, Luis Auditorio, de lo que podría hacerse con esos recursos adicionales en materia de seguridad pública. México tiene, como bien lo ha señalado, el peor cuatrimestre en la historia en materia de inseguridad. México tiene al mismo tiempo en este 2019 el peor cuatrimestre en los últimos 6 años por cuanto a la generación de empleos, y México tendrá en este 2019 el peor año en materia de crecimiento económico durante los últimos 6 años. Entonces, qué bien que se evita el otorgamiento de facilidades fiscales a empresas que tal vez no lo merecen, pero que sí lo buscaron por razón de su cercanía política con el presidente en turno. Pero qué mal que en este país sigamos teniendo la evasión, la elusión y la informalidad como tres expresiones de la ausencia de Estado de Derecho en materia fiscal, a costa de cargarle la mano a quienes siguen siendo los contribuyentes cautivos en todo el territorio nacional, Luis. Porque tampoco se vislumbran planes para ampliar la recaudación. Bueno, está ahí ya el anuncio que se ha dado para las empresas de transporte como Uber, Cabify, Didi, o los que llevan comida, Uber Eats, de Sin Delantal, qué sé yo, todas estas empresas, Pedro. Pero pues no se está ampliando realmente la base de recaudación de contribuyentes, y eso pues sí puede terminar por generar un problema, porque te van a cargar más y más y más la mano a los contribuyentes que están ahí cautivos. El anuncio al final pues tiene mucho que ver con temas políticos, el decreto, la fotografía, la cercanía del gobierno de que tanto presume que ya no hay corrupción y que ya no hay corrupción. Sin embargo, pues a veces, y lo digo con el mayor respeto, pero a veces el tomar decisiones precipitadas, el tomar decisiones ignorando todas las voces de expertos, el eliminar contrapesos, pues todo eso también es corrupción al final, ¿o no, Pedro? Por supuesto que sí, Luis. Yo creo que en este país lo que tenemos que impulsar es una auténtica cultura del pago de impuestos. Pero esto no se puede lograr solamente asumiendo que puede y debe ser voluntario. Y teniendo en cuenta el peso que tiene en este momento la informalidad, claro, y teniendo en cuenta al mismo tiempo la magnitud de la evasión y de la elusión fiscales. Es cierto, este país tiene un gobierno con finanzas públicas débiles por cuanto a su capacidad para captar ingresos tributarios, pero en buena medida parte de esta debilidad, Luis, es una debilidad autoimpuesta por la ausencia de una auténtica estrategia para atender estos tres asuntos: informalidad, evasión y elusión fiscales. Y el detalle de todo esto es que mientras no se avance en este sentido, los que siguen siendo los contribuyentes cautivos, empresas e individuos, personas claro, físicas y personas morales, seguirán pagando la factura de quienes hasta este momento siguen campantemente eludiendo el pago al fisco. Así que qué bien por este decreto de condonación, en lo que digo, de eliminar la condonación política, pero qué bien nos haría, sobre todo a los mexicanos, Luis, un programa para combatir evasión, elusión e informalidad. Gracias, Pedro, te mando un gran abrazo, como siempre. ¿Tu Twitter? Me encuentran en @Petello Villagrán. Feliz martes para todos.